Estàvem llavors que estàvem pendents de que sortís la llei de serveis professionals. Estàvem pendents que cada divendres, aviam què passa en el Consell de Ministres. Finalment va aparèixer, i va aparèixer doncs, un 2 d'agost, com ja és habitual. Recordeu doncs, que els visats van aparèixer un 5 d'agost, que l'òmnibus va aparèixer el dia dels Sants Innocents d'unes vacances de Nadal. O sigui, el 2 d'agost va aparèixer. Fins llavors sempre havíem tingut documents no articulats i aquesta era la primera vegada que realment teníem un document complet. I per la nostra sorpresa, en aquest document parlen d'una cosa que en els altres no havia aparegut, que és que diuen que els col·legis hem de ser entitats de certificació professional acreditades per ENAC. Nosaltres aquí hi vam fer doncs, una pila d'al·legacions en aquesta llei de serveis professionals, però d'entre aquesta pila una fa referència doncs, a aquest concepte. Entenem que no tots els col·legis poden ser entitats acreditades per fer certificació professional, ja que hi ha col·legis de moltes mides i realment això és un esforç i es necessita una capacitat important. El que sí que entenem és que tots els col·legis han de tindre la facilitat, han de tindre els medis per poder oferir el certificat en els seus col·legiats, però no ser elles mateixes, elles pròpies, les entitats acreditades per ENAC. Penseu que això és una cosa complicat, amb unes ISOs per aquí al mig, etc. De tota manera, si fem memòria a les conclusions de la jornada, de la primera jornada, nosaltres estàvem totalment alineats amb el que diu aquest avantprojecte de llei, amb excepció de que totes hagin d'estar acreditades. O sigui, estem totalment alineats amb el fet que s'ha de facilitar aquesta certificació. Nosaltres, en les conclusions, dèiem que l'exercici de la professió passa d'un sistema basat en les atribucions per llei a un altre basat en les competències professionals i als països del nostre entorn econòmic és així com funciona. També dèiem que les certificacions professionals s'implantaran i els col·legis professionals sembla que seran els encarregats de fer-ho. També dèiem que la ISO 17024 de certificació de persones serà la metodologia normalitzada internacionalment que requerirà per ser vàlida i reconeguda. I a la llei de serveis i col·legis professionals, aquest avantprojecte, també ens parla d'aquesta ISO. I també dèiem que la formació de base, més l'experiència, la formació continuada i l'especialització permetrà certificar-se cap a funcions professionals especialitzades o la de l'activitat normal de la professió. Aquest realment és el model dels països més evolucionats basats en la lliure competència. I és el que molt aviat es preveu que s'implanti en el nostre país. Els col·legis de Madrid i de Barcelona estem treballant per oferir a la professió una transició competitiva cap a aquest nou model. I estem segurs que estem preparats per afrontar-ho. I, si més no, amb l'avantatge que ens hem anticipat. Nosaltres ja fa molt de temps que estem treballant per la implantació d'aquest sistema i és ara quan la llei apunta ho diu. Nosaltres ens vam anticipar. El nostre col·lectiu porta molts anys preparant-se per demostrar al sector i la societat la lliure competència, que la lliure competència ens enforteix com a professionals de l'edificació i que la nostra formació de base, polivalent, ens dona accés a un ampli ventall de funcions professionals i especialitats en les que som presents amb el reconeixement del sector pel nostre nivell de competències. Hem vist que en el funcionament de les professions a fora, acreditar que està certificat és un valor afegit a la titulació i que el que es valora són les competències adquirides al llarg de la vida professional. Un reconeixement que s'aconsegueix a partir de la formació de base, la que rebem des de la universitat, sumat a la formació contínua i de postgrau, l'especialització i l'experiència professional. Com hem dit ja en d'altres ocasions, l'impuls imparable de la lliure competència ens empeny cap a un nou model
on és el mercat qui et reconeix la competència i no les atribucions. Canviem totalment d'escenari, anem a un altre escenari. Avui tenim també un convidat d'excepció, el senyor Jordi Pla, headhunter, especialitzat en el nostre sector, qui ens explicarà quines són les competències que demanda el mercat als professionals del nostre sector, més enllà de les atribucions i més enllà de les titulacions. I també ens explicarà quin és el paper que poden tenir les certificacions professionals en el reconeixement professional. Després, a continuació, ens parlarà una persona de PricewaterhouseCoopers i ens explicarà què és una certificació professional, com estem de preparats els aparelladors, els arquitectes tècnics, els enginyers d'edificació i no sé ja com ens diem, per competir en un mercat de lliure competència com a professionals de l'edificació. I també, doncs, després teníem previst que el nostre vicepresident, en Jordi Gosalves, intervingués, però el tenim malalt al llit. Llavors, doncs, en el seu lloc ens parlarà Sensi Galvez, que Sensi Galvez, doncs, ja la coneixeu totes, és la directora de la nostra àrea d'exercici professional, borsa de treball i internacionalització. I ella doncs, ens parlarà de les especialitats, fent una reflexió sobre si són una debilitat o una fortalesa a la nostra professió i fent menció a alguns dels tòpics adjudicats a la nostra professió i com afecten a la nostra competitivitat. Finalment, ens presentaran l'actualització del model de competències dels professionals de l'edificació, que, com ja sabeu, aquest és un model que nosaltres tenim des de l'any 2002. Aquí també va ser una cosa en la que el col·legi realment es va anticipar, a fer aquest esforç de crear un model de competències. Ara què hem fet? Ara, doncs, l'hem actualitzat. I aquí ho ha actualitzat PricewaterhouseCoopers, que és, com ja sabeu, l'empresa que ens està, que ens porta, que ens dirigeix, amb la que anem de la mà per desenvolupar tot aquest projecte tan important. També us vull remarcar que, esclar, per nosaltres és molt important aquest model de competències, ja que és un treball que hem vist que, com ens vam avançar amb el temps, també ha servit per la definició d'alguns estudis del nostre grau. L'han utilitzat universitats per anar definint els estudis del nostre grau. I ara, doncs, és el que utilitzem per la definició del sistema de certificació. Amb aquesta jornada prèvia, és com si donéssim una miqueta el tret de sortida a la propera jornada, on ja, doncs, us podrem explicar, us podrem presentar el sistema de certificació. Això serà en breu, serà, doncs, en qüestió de pocs mesos, 2-3 mesos, i entenem que serà un pas ja important del nostre col·lectiu. Acabades totes aquestes intervencions, tindrem el debat, en el que us convido, com sempre, a participar molt activament. Ara ja, sense més, li cedeixo la paraula al meu amic Jesús Paños, qui també us dirigirà la seva impresión. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Y es un placer en este caso un tanto justificado, porque realmente, como apuntaba Rosa, no andábamos tan equivocados en cuanto a la preocupación que ella surgió. ¿Me has entendido, Jesús? Mi tercer apellido, te repito, es Barcelona. Yo iba hablando y pensaba, pobre Jesús. No, de veras, no sería capaz de expresarme seguido en catalán, pero comprenderlo sí lo comprendo. Gracias, Rosa. Pues como ella apuntaba, realmente nuestra preocupación compartida, que además habíamos comenzado por puntos diferentes, y cuando lo pusimos en común vimos que realmente habíamos avanzado y la conexión fue muy eficaz.
De todos modos, el proceso, como bien dices, es largo. Hemos elegido el camino, digamos, no el más largo, pero sí el que esperamos que nos dé resultados más eficaces, más creíbles y más defendibles, porque hay otras profesiones que, bueno, han sacado cosas parecidas, pero son sucedáneos, vaya, que no tienen el peso específico que creemos nosotros que deba tener. Pero en definitiva, que era eso, es decir, es una profesión que no está dormida ni está esperando que pase el tsunami. Hay posturas, como puede ser la de que ante una ola pues uno se arruga, se hace una bolita y espera que pase por encima, pero claro, si dura, al final se lleva a la bola y se lleva todo lo que hay por delante, y es el momento realmente de ser más activos y ponernos en el futuro de primer plazo, de segundo y de largo recorrido. Y en este caso creemos que realmente cuando se realizó la primera jornada, las primeras, que sabéis se repite, está en Madrid, el lunes haremos lo mismo en nuestro colegio, pues realmente no se esperaba que el texto de los borradores que circulaban, como bien dice Rosa, cada viernes, y había noticias por todas partes, hoy es el bueno, y llegamos a manejar 17 borradores sucesivos y no se decidían y había una pelea intensísima entre los ministerios y tal. Tan es así que realmente el texto, aunque el título del anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno el 2 de agosto, con alevosía y con agostía, es decir, que eso de sacarlo en el 2 de agosto y decir que tienes un mes de plazo para las alegaciones, pues sonaba francamente escandaloso, luego se alargó un poquito, ¿no? Pero lo cierto es que no se vislumbraba que hubiera esa exigencia. Y además que aunque el título es Ley de Colegios y Servicios Profesionales, realmente lo que se ha aprobado es la Ley de Colegios Profesionales. Han tenido que aparcar el tema de los servicios profesionales porque sí que ha habido un rechazo muy fuerte, que además, por lo que conocemos, ha disminuido la fuerza imperativa que tenía el Ministerio de Economía y Competitividad sobre los demás ministerios de tutela. Han presionado el Ministerio de Fomento, que es el que nos tutela a nosotros, el Ministerio de Justicia, que tutela a los abogados, el de Sanidad, digamos, 3 o 4 ministerios que hasta hacía poco no le afectaban a las decisiones que se tomaban en la Dirección General de Política Económica, que son los que han redactado este texto, pero en esta ocasión tuvieron que frenar y en el texto dice que se creará una comisión y que en el plazo de 6 meses, ya sabemos lo que son los plazos cuando la Administración legisla, porque también cuando la Ley de Ordenación Profesional decía que se haría un libro blanco con el Código Técnico y solo tardaron 11 o 12 años en salir, ya que esos 6 meses pueden ser alargables, ¿no? Pero sí que es cierto que una de las cosas que ha aparecido, y con fuerza, es el tema de la exigencia de la acreditación, de la certificación profesional. Naturalmente es como si hubieran cortado un jamón de pata negra con hacha. Es decir, es que es tan vasto, tan burdo, tan indigerible el texto que diga que un colegio con 84 colegiados tiene que montar un servicio, es absolutamente, digamos, inasumible. Entonces parece que han comprendido o están comprendiendo con las alegaciones y con los contactos que se está teniendo con los redactores del texto que realmente lo que van a exigir es que se disponga de un medio para. Con lo cual esto, digamos, encaja bien con la apuesta, por decirlo de algún modo coloquial, que el Colegio de Barcelona, el Colegio de Madrid ha establecido, porque no sé si todos se lo creerán, pero lo cierto es que cuando hemos comenzado con esto no era con la intención endogámica de darnos un servicio el Colegio de Barcelona y sus colegiados, el Colegio de Madrid y sus colegiados. Normalmente, insisto, aunque no se lo crean, algunos sí se lo creen y saben que es así, o que pretendemos que sea así, es con la intención de hacerlo extensivo a todo el colectivo de la profesión en España y en el mundo mundial, como dicen, ¿no? Es decir, no es una intención solamente para nosotros. Porque además tiene sentido el que la masa crítica suficiente de posibles demandantes de ese servicio sea cuanto más alta mejor. Porque lo cierto es que en este momento, aparte de la exigencia de la acreditación, es que el mercado está diciendo eso. O sea, ya, igual que antes cuando, pues no sé, se terminaban los estudios, obtenía uno el título académico, pues bastaba para presentarse a una oferta de trabajo. Ahora ya todos sabemos que te piden 1, 2, 6 idiomas, 1, 2, 6 máster de no sé qué, y especializaciones, incluso nada más acabar la carrera. Es decir, que la competencia que hay establecida exige que los estudios no sean suficientes, por decirlo así, con una titulación académica. Hay que completarlo con, y en este caso es completarlo como está sucediendo en el mercado. Nos han demostrado los técnicos de Price que en el mercado de los países desarrollados de nuestro entorno, digamos, con los que podemos compararnos y debemos compararnos, pues exige de algún modo la certificación profesional.
Y lo que es cierto es que también, ayer lo comentábamos en la jornada previa que tuvimos, que es un momento interesante para al mismo tiempo proyectar, dar a conocer, insistir en que la titulación nuestra, nos llamen como nos llamen, ya casi nos da lo mismo, nos están llamando de todo, o sea, la titulación nueva de acuerdo con el Espacio Europeo de Educación Superior empezó siendo y sigue siendo, por lo menos nosotros seguimos llamándonos en el colegio y hasta que no vengan con una tanqueta para quitarnos el cartel se llamará Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación. Hay varias universidades españolas que no han sido recurridas y siguen impartiendo las enseñanzas y los cursos y la titulación de graduado en Ingeniería de Edificación. Pero bueno, nos da lo mismo, es decir, el nombre que sea, pero sí que lo que es irreversible es que nuestras escuelas ya se llaman Escuela Técnica Superior de, la de Madrid, por ejemplo, Escuela Técnica Superior de Edificación. Y ayer comentando, entre otras cosas, esto es para demostrar que trabajamos previamente y no improvisamos cuando llegamos aquí, para que veáis que pretendemos ser serios, ¿no? Pero lo cierto es que, claro, el concepto de edificación puede ser perfectamente compatible como la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Es el concepto el que sirve. Y las nuestras son Escuela Técnica Superior de Edificación, que no no choca con el concepto, no provoca confusión, según el absurdo término que utilizó el Tribunal Supremo para rebatir la titulación de Ingeniería de Edificación, que provocaba confusión. Nadie puede comprender que eso provoque confusión y, sin embargo, arquitectura naval o arquitectura médica no provoque confusión. Y, sin embargo, esta se provocó. Bien. Pero sí que es cierto que lo que hay que proyectar es que nos hemos convertido de derecho, como antes éramos de hecho, en titulados generalistas. Que si nuestra titulación es graduado en edificación, todo lo que afecta a la edificación estamos capacitados para ello. Teóricamente. Luego sabemos todos que realmente hay que seguir estudiando. Cuando acabas de, como digo yo, lo que suelo comentar alguna vez cuando entregamos los títulos o me invitan a la entrega de títulos en las escuelas de Madrid donde se imparte, yo les suelo decir eso de que no os felicito por haber terminado la carrera, sino por haber obtenido vuestro título, porque la carrera empieza ahora. Porque la carrera es además de fondo y de obstáculos, y dura todo lo que dura vuestra vida profesional. Pues es un poco como los estudios, tampoco es decir habéis acabado los estudios, no, habéis acabado unos estudios básicos que os capacitan pero todos sabemos en cualquier área de actividad que hay que seguir estudiando porque si no la realidad nos supera los conocimientos que hemos adquirido cuando obtuvimos nuestro título, ¿no? Pero que sí es un buen momento porque al proyectar nuestra inquietud y la necesidad del texto legal de la certificación profesional, pues nuestros mensajes también insistirán que no es de la certificación de la especialidad de edificación dentro del ámbito de la arquitectura, no. Es la especialidad que uno quiera hacer a partir del conocimiento de su grado. Y el grado le da conocimiento generalista sobre el ámbito de la edificación, que eso es lo que nosotros pretendemos. Cada uno naturalmente podrá especializarse. Lo normal es que se especialice. Cualquier titulación, el médico generalista que sale, hace sumir, pues normalmente no se queda de médico. Resulta que hace un curso y hace odontología o hace cirugía vascular o el abogado que acaba con su título de licenciado en Derecho, pero naturalmente se decanta por el penal, el mercantil, el civil. Es decir, en nuestro caso, a partir de esta titulación, repito, independientemente del nombre que acabemos teniendo, yo entre paréntesis creo que al final conseguiremos, con todos los obstáculos que hay, pero conseguiremos que se imponga la acepción internacional que es la de ingeniero de edificación. Pero bueno, tampoco me preocupa el que sea graduado en, pues eso, hay una cantidad de titulaciones que en cada una de las universidades se llama de otro modo. Entonces esto, ya digo, es a la vez a la que vas, como suele decir mi suegra, cuando dice, en cuanto te levantas, dice, a la que vas te traes también el pan y te llevas esto al lavaplatos, ¿no? Pues aprovechar a la que vamos, proyectar esa imagen para que se reconozca, porque hasta ahora no podíamos. Éramos, de hecho, una subespecialidad o una especialidad. Nosotros dirigíamos la ejecución de obras que proyectaban otros. Ahora podemos seguir haciendo lo mismo o
otras cosas u otras cosas. Entonces ese es un poco el mensaje nuestro, es decir, que realmente nos congratulamos de haber acertado, de habernos anticipado razonablemente en algunos de los artículos de las revistas de ambos colegios y en proyecciones exteriores también se ha dicho que creemos y estamos convencidos de que el día que se publique en el Boletín Oficial del Estado la ley de colegios profesionales con esa exigencia, al día siguiente esperamos poder decir que el servicio está abierto, que el que quiera puede iniciar el proceso de certificación. Y por mi parte, poco más, decir que seguimos adelante, que como alguna vez hemos comentado, la profesión nunca ha sido ni indecisa ni cobarde y que no tememos la competencia. Evidentemente es más cómodo trabajar como se ha trabajado desde el año 35, cuando salió la exigencia del decreto que protegía a nuestra profesión de la necesidad, la obligatoriedad de la presencia de un aparejador en toda obra de edificación, pues ha resultado más cómodo, no podemos negarlo. Pero tampoco tenemos mayor inconveniente en competir con todos aquellos que puedan entrar en nuestro ámbito, que ya no va a ser ámbito reservado. Porque lo cierto es que confío plenamente en que nosotros también podremos entrar en otros ámbitos. Nada se opone ni hay dificultad que pueda justificar el que un aparejador, arquitecto técnico, ingeniero de edificación, o como nos llamemos, o se llamen las generaciones futuras, puedan dirigir la ejecución de obra de una presa, de una autopista de 1.500 kilómetros o de cualquier tipo de obra civil. En definitiva, se trata de unidades de obra que además son muchas menos en esas grandes obras, digamos, muchas menos unidades, aunque más numerosas en cantidad. Hay muchos miles de metros cúbicos de hormigón, muchas miles de toneladas de acero, pero vas a mirar y una presa tiene 5 o 6 unidades. Y sin embargo, una vivienda unifamiliar, por pequeña que sea, empiezas a contar y te salen 70 unidades que tienes que controlar, que además con las exigencias de control documental, de la calidad, etcétera, etcétera, se convierte en un mare magnum para una cosa pequeñita. Y sin embargo, una autopista, pues son lo mismo, 5 unidades. Una urbanización la estamos haciendo, en definitiva, no se trata también más que de viales y de parcelaciones y de todo ese asunto. Quiere decir que no hay ningún inconveniente para que podamos competir. Y si otros entran en nuestra edición, eso es lo que estamos exigiendo cuando conversamos con los responsables del texto legal. Es decir, si jugamos con la misma baraja. Nosotros podemos aceptar que digan no hay reserva de actividad y un ingeniero del apellido que sea podrá intervenir en obras de edificación. ¿Vale? Y un arquitecto técnico o ingeniero de edificación podrá intervenir en una obra de construcción civil. Y si jugamos a eso, jugamos. Lo que no cabe es que me digan que pueden intervenir en lo que hasta ahora era espacio reservado y yo no puedo intervenir en el espacio reservado de los demás. Entonces no vale. Así no jugamos. En ese término no entramos. Pero parece que eso también está calando. Y cuesta. Por eso es lo que digo, de aprovechar cualquier circunstancia a la que vamos a algo, de seguir proyectando la imagen de que la titulación, los conocimientos, las exigencias, que en definitiva son también 240 créditos como cualquier otro grado, excepto los de la salud y tal, que nos capacita para muchísimas cosas y sobre todo que nos convierte en técnicos generalistas, independientemente de que luego elijamos un camino especializado de trabajo. Y no quiero, me estoy alargando mucho. Es el peligro de que me dejes un micrófono, que lo uso. Nada más, que espero que la jornada sea útil, que compartáis las dudas o las sugerencias que podéis hacer al final de la jornada y que comience la función. Moltes gràcies. Doncs ara, en Jordi Pla, li cedim la taula. Gràcies. Gràcies. Acabem de descobrir que el senyor Paños el que vol és la certificació de català també. O sigui que dos sesiones más y te podemos hacer un examen rápido de catalán, con lo cual tendrías otra certificación que también puede ser útil. Abans de començar la sessió, només una precisió pel col·loqui a partir d'ara. Les preguntes les farem per escrit. Hi ha uns targetons aquí a l'entrada i aleshores vostès, sisplau, fan la pregunta, diuen a qui l'adrecen i després li donaran al senyor Cartanyà, que està per aquí, per tal de poder fer anar molt bé el debat, perquè si no hi ha preguntes que es reiteren i més val que algú prèviament les agrupi per poder fer un debat més ràpid, etc. Es poden firmar o no, és igual, però millor que es digui a qui s'adreça. I ara els presentaré el senyor Jordi Pla, seguint la línia que ens estan marcant, farem les dues parts. El senyor Pla, d'una banda, en què està titulat i de l'altra, què sap fer o quines són les seves competències. Ell està titulat per ESADE, amb organitzacions empresarials, està titulat diplomat per la Cambra de Comerç
i diplomat per la Fundació EMI i també diplomat a un institut de Tel Aviv que es diu GR. Això és la part teòrica. La part pràctica, el senyor Jordi Pla porta més de 20 anys treballant com a headhunter i consultor d'organització amb empreses precisament de l'àmbit de la construcció, de l'enginyeria, etc. És fundador i naturalment titular de l'empresa Play Associats, a la qual s'hi va incorporar l'any 85 el BPR, que és un segell de Business People Research. Bàsicament ell és un consultor especialitzat en el sector d'obra pública i obres en general. Senyor Pla, quan vulgui. Una altra cosa, li hem demanat que si ho pot fer, com que serà la ponència clau, si la pot fer en castellà perquè ha vingut gent de fora. I després ja donant el col·loqui ja cadascú que digui la llengua que sigui més còmoda. Senyor Pla, quan vulgui. Muchas gracias. Gracias a todos. Primeramente a los colegios de arquitectos técnicos y aparejadores de Barcelona y de Madrid por invitarme a compartir con vosotros mi visión, al final la visión de los profesionales que nos dedicamos a buscar, a valorar profesionales para las nuevas organizaciones. Deciros que para mí estar aquí con vosotros es hoy un reto y que en ese sentido espero que mi visión, esa que os quiero transmitir a todos, sea de valor. Siempre es difícil saber lo que al final uno es capaz de transmitir después de ya casi 20 años de trabajar con muchísimos profesionales del sector de la edificación. Vamos a hablar de un mercado en constante evolución, de un mercado nuevo, que es el mercado laboral de los aparejadores. Y mi visión os la voy a transmitir no tan solo desde el sistema mercado laboral, porque creo que es interesante que entendamos las interrelaciones que existen en un mundo que evoluciona constantemente, con lo cual vamos también a hablar del suprasistema y desde el microsistema. ¿Cómo afecta eso al final a cada uno de nosotros? Al final, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de que nuestro mundo cambia constantemente. Vamos a hablar de que el mercado laboral, qué mercado laboral teníamos y de qué mercado laboral tenemos en este momento. Y luego hablaremos de qué es lo que en este momento los headhunters estamos buscando. Aquellas características profesionales que hacen que al final nos decantemos por un candidato y no por otro. Aquellas características que al final marcan la empleabilidad de un profesional respecto a otros. Empecemos. Todos sabéis que al final el mundo está en cambio constante. Ese cambio constante nos ha traído, por ejemplo, un concepto nuevo a nuestra cultura, que es el de la crisis perpetua. Siento daros malas noticias. Si alguno creía que esto de la crisis era pasajero, yo os puedo decir que no. La crisis ha venido y se va a quedar como un elemento coyuntural de nuestro mundo. Ahora, hay que entender la crisis no solo como un peligro, sino también como una oportunidad. Porque al final, como dicen las culturas asiáticas, la crisis siempre es dual. Y la crisis es cambio. El cambio puede ser bueno, el cambio puede ser peligro, pero también una oportunidad. Al final el cambio es transformación, es evolución. Debemos ser conscientes de que no evolucionar quiere decir quedarse fuera de juego, quiere decir no estar. Y esa evolución cada vez es más veloz. La velocidad, que es una complejidad que debemos gestionar, cada vez es más alta. Esa velocidad nos lleva a estar constantemente interconectados.
Estamos interconectados con medios, con máquinas, pero también estamos interconectados cada vez más con información, con relaciones. Esa interconectividad, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a un mundo absolutamente global, o como a mí me gusta verlo, a un mundo local, porque ya solo existe un mundo. Los callejeros tienen que evolucionar, nos tendrían que dar una guía donde saliéramos todos, porque al final el mundo es global. Y eso quiere decir que entramos en un mundo mucho más multicultural del que nosotros habíamos conocido. Eso veréis que nos afecta y nos condiciona mucho en nuestro posicionamiento, en nuestro futuro. ¿Por qué? Porque al final genera nuevos paradigmas, nuevos valores, nuevas visiones, maneras de pensar, maneras también de trabajar, maneras de entender el cómo trabajamos, maneras de valorar vuestro trabajo diferentes. Al final, nuevas maneras que compiten entre ellas. Ya no hay una manera de hacer las cosas, hay muchas, y debemos saber cuál es la adecuada, debemos conocer cuál es la visión de nuestro partner, cuál es la visión de ese mundo, para podernos adaptar a él. Muchos de vosotros sabréis qué es esta fotografía. Al final, esta fotografía es la misma que esta. Hace 40 años, el mundo solo tenía una forma, que era esta, era nuestro mundo. Hoy en día el mundo tiene muchas visiones, tiene muchas formas, tiene muchas maneras de ser. Y eso condicionará a los nuevos profesionales. Eso condicionará la manera en la que nosotros debemos evolucionar y debemos trabajar en el futuro. Un mundo donde lo importante van a ser las relaciones. Un mundo donde al final lo importante son las personas. Pensar que cada vez hay más personas libres, cada vez hay más personas informadas, cada vez hay más personas que tienen opinión, que quieren tomar decisiones. Y eso tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de buscar vuestro lugar en el nuevo mercado laboral. Las organizaciones se desorganizan. Es decir, cada vez se adaptan más a una nueva realidad constantemente cambiante, que no requiere de estructuras ya rígidas, que no requiere de estructuras que sean estáticas, sino que lo que requiere es de estructuras más fractales, de estructuras que al final se puedan mover rápidamente, de forma reactiva, con agilidad. ¿Para qué? Para gestionar nuestra nueva realidad, que es el caos. El mundo evoluciona, también evolucionan los trabajos. Nuevas necesidades, nuevas maneras, nuevas oportunidades en realidad. No veamos la parte de la amenaza de la crisis, veamos la parte de la oportunidad. Hoy en día todos sabemos lo que es un blogger, un community manager, un personal shopper o un piloto de avión no tripulado. Pero recordar, hace 10 años esto nos hubiera parecido ciencia ficción. ¿A dónde va el mundo? Pues a los diseñadores de sueños, a los maestros digitales, al asistente médico personal. La medicina no va a ser un conocimiento genérico. La medicina va a ser un conocimiento individual. Se va a aplicar de forma individual. Vamos a tener un concepto de medicina que parte de la persona y no del colectivo. Los médicos ya no van a ser médicos, van a ser nanomédicos. Va a haber desarrolladores de domótica, expertos en derecho digital. ¿Hacia dónde van los aparejadores? Pues hacia la misma dirección. ¿Qué dirección es esta? Pues la de los aparejadores de realidad aumentada, la de los desarrolladores de edificación en entornos de videojuegos,
la de expertos en nuevos materiales con inteligencia artificial, los analistas de comportamiento urbano, los médicos de patologías generadas por las grandes edificaciones. Ese es el futuro. Esa es vuestra nueva empleabilidad, porque hacia ahí va el mundo. Complejidad, competitividad, nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde al final todo cambia, y cambia a una velocidad, os diría yo, de vértigo, difícil de gestionar, pero real, a la que al final nos debemos adaptar. Todo cambia, todo no. Hay unos profesionales, los nuevos ninis, que a mí me gusta llamar los nanes, que son los que no aprenden y no evolucionan. Aquellos que se quedan esperando a que el mercado vuelva a ser lo que era. Aquellos que entienden que lo que aprendieron es un marchamo que les da pase para seguir toda la vida. Aquellos que al final no entienden que lo que sabemos hoy no va a ser lo que necesitaremos saber mañana, o que al final no entienden que lo que hacemos hoy no va a ser lo que debemos hacer mañana. Y ahí tenemos un primer problema grave como sociedad. Vamos a empezar a tener titulados universitarios, gente con grado, que ha salido del mercado laboral y le va a costar mucho volver a él. ¿Por qué? Porque su mirada es, yo ya he hecho lo que tenía que hacer, he cumplido con mis deberes, y es el mercado el que tiene que volver a estar donde yo estaba. Esos profesionales no van a volver al mercado laboral. Aquellos profesionales que no aprendan de forma continua, de forma constante, aquellos profesionales que no evolucionen al mismo ritmo, a la misma velocidad que evoluciona el mundo, difícilmente volverán a estar en la carrera. Pero ese mundo que en constante evolución, ¿a dónde nos lleva? ¿Cómo es ese nuevo mercado laboral de los aparejadores? Pues mirar, yo os quiero comparar la experiencia de qué buscábamos hace 15 años, qué teníamos en el mercado, cómo eran las empresas, las relaciones y los trabajos, y cómo son en este momento. Hace ya tiempo, y cuando hablo de hace tiempo, hablo de meses, días, años, porque al final el tiempo corre mucho, y la realidad es que lo que hoy decimos mañana ya queda obsoleto, pero en cualquier caso vosotros recordaréis, no hace tanto tiempo, que en el mundo de los aparejadores vivíamos en pleno empleo. Vivíamos con un sector altamente estructurado en diferentes tipologías de compañías, ingenierías, constructoras, promotoras, OCTs, en un mundo altamente jerarquizado. Había ingenieros de caminos, ingenieros técnicos de obra pública, aparejadores. Había, en definitiva, jefes de obra, que al cabo de 3 años pasaban a jefes de grupo, que saltaban a directores de edificación. Hoy en día tenemos un mundo donde hay una saturación de oferta de profesionales. Y el sector está en plena transformación, en plena evolución. Los profesionales se entremezclan entre ellos. ¿Por qué? Porque al final luchan por un mismo espacio. Recordar que venimos de un mundo donde todo el mundo tenía una silla. Es más, yo recuerdo que los headhunters, lo que hacíamos era ir a buscar a personas, y nos dábamos cuenta que al final, para fichar profesionales, lo que hacíamos era jugar al juego de las sillas. Fichábamos un profesional, generábamos un agujero en una silla, dábamos una vuelta,
y nos volvíamos a fichar a otro profesional. Ese profesional lo sacábamos de una organización, generábamos un vacío y volvíamos a dar otra vuelta. Y eso producía, por ejemplo, un incremento salarial muy importante, que es el que se dio en los últimos 5 años en según qué subsectores del amplio sector de la construcción. No en todos, pero sí en bastantes. ¿Qué está ocurriendo hoy en día? Que sigue el juego de las sillas. Seguimos todos dando vueltas. El problema es que las sillas han desaparecido y que cada vez que damos una vuelta, lo que hacemos es bajar un poco más la remuneración. Lo que hacemos es, al final, precarizar un poco más esas condiciones laborales. ¿Qué más ha cambiado? Venimos de un concepto muy corporativo de las personas en el sector. ¿Qué eres? Soy aparejador, soy ingeniero de caminos, soy ingeniero industrial. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia un concepto de valor individual, de valor como profesional. La nueva pregunta no es qué eres, la nueva pregunta es qué haces. ¿Ello qué quiere decir? Quiere decir que la titulación era un factor referente y diferencial antes. En este momento la titulación ha perdido su valor. Pensar que los headhunters estamos llenos de currículums con gente titulada. Pensar que cada vez que buscamos un aparejador, un ingeniero de caminos, o que buscamos un ingeniero industrial, al final, ese elemento se ha convertido en un elemento que no diferencia a la gente, porque todos los candidatos aportan ese valor. Con lo cual debemos ir a una diferenciación por la especialización, que es realmente la clave del futuro. La diversificación de la especialización, además, requiere de acreditaciones. Cada día hay más especializaciones y eso hace que los que trabajamos en el mercado laboral debamos tener referentes que al final aboguen por la credibilidad, aboguen por la calidad de esa especialización. Por eso, cada vez trabajamos más con sellos de referencia acreditados, con escuelas de negocios, que al final no dejan de ser también sellos que nos acreditan la calidad de ese conocimiento de especialista, como pueden ser pues, el PMI, las ISO, los ESADES, los IESES, o como puede ser el nuevo proyecto de los colegios de aparejadores de Barcelona y de Madrid. Venimos de sectores altamente regularizados, donde al final lo que teníamos era poca competencia. Unos nos dedicábamos a unas cosas, otros nos dedicábamos a otras. Unos teníamos autorización para hacer no sé qué, otros tenían autorización para hacer cualquier otra cosa. ¿A dónde vamos? Vamos a un mercado absolutamente desregularizado. Todo el mundo lo podrá hacer todo, donde habrá altísima competitividad, donde además las condiciones de trabajo se endurecerán mucho más. Venimos de un mundo endogámico, muy centrado en lo técnico, donde lo técnico aportaba un valor diferencial tan importante, un valor que segmentaba tanto, que era el elemento fundamental en la visión de los que nos dedicábamos a buscar profesionales. Vamos hacia un mundo mucho más centrado en la gestión global como profesional. Ya no necesitamos técnicos, que también, porque el conocimiento técnico es altamente estratégico, pero necesitamos que esa técnica esté al servicio, sea puesta en movimiento. Necesitamos gestores que aporten un valor real en la solución de problemas, en la solución de proyectos, en la solución, al final, del día a día de sus responsabilidades.
vamos a mercados mucho más abiertos. Aquellos trabajos estables, orientados a la función, que se remuneraban por categoría, por puesto, ¿recordáis aquellas tablas salariales, aquellas ideas que uno tenía de que cuando sea jefe de grupo van a incorporarme el bonus del coche? Uno cuando hablaba, cuando era ayudante de obra, ya sé qué bonus voy a tener cuando finalice la obra. Todo eso va a desaparecer. ¿Por qué? Porque era una visión de el valor está en el colectivo, no en el individuo. Hoy vamos hacia unas relaciones mucho más flexibles, donde las estructuras van a ser temporales, van a ser estructuras creadas ex proceso para un proyecto, para una necesidad, para un problema. Vamos a crear equipos ad hoc, ya no tendremos estructuras jerárquicas, estructuras fijas. Al final, lo que va a contar es la suma de individuos. Pensar que aquí, los aparejadores, tenéis una gran ventaja, porque estáis mucho más acostumbrados que otras profesiones a trabajar con este modelo de estructura. Vosotros ya sabéis lo que es una UTE. Hay muchos sectores, hay muchos profesionales que desconocen no tan solo el concepto, sino lo que significa trabajar, por ejemplo, con la competencia, algo que en este sector, en momentos determinados, es totalmente habitual. Salimos de un mercado donde había certidumbre, donde todo estaba procedimentado, mercado estático, todos sabíamos que las cosas tenían un ritmo, todos sabíamos qué nos tocaba a nosotros y qué les tocaba a los demás, y nos vamos a un mundo lleno de incertidumbre, un mundo que requiere ser mucho más reactivo, mucho más flexible, mucho más rápido, un mundo donde la toma de decisiones es mucho más compleja. Y esto os afecta en vuestro día a día, esto os afecta en vuestro trabajo. Se acabó el corporativismo, comienza el talentismo. Ya no vale soy, sino vale hago. Ya no es lo que la profesión que uno estudió, ya es lo que uno sabe hacer. Ya no se trata de tener un puesto de trabajo para toda la vida, sino de ser capaz de aportar valor a proyectos. Del concepto de empresa pasamos al concepto de red, de tener jefes a ser nuestros propios jefes, a tener que gestionar nuestra independencia, nuestra autonomía, nuestra capacidad de generar proyectos. Desaparece el sueldo y aparece el concepto facturación. Y no quiero que esto lo leáis desde el punto de vista solo del profesional autónomo que tiene un despacho, sino desde el concepto en que las empresas van a ver la relación con sus trabajadores. Las empresas van a pagar aquel valor que cada uno como profesional aporte a la organización. Van a remunerar aquello que el profesional aporte a las empresas. Desaparece el de 9 a 7. Estamos en un mundo globalizado, estamos en un mundo deslocalizado, hoy en día las cosas pasan 24 horas, con lo cual debemos seguir trabajando, debemos seguir pensando que el mundo trabaja 24 horas y nos debemos adaptar a ello. Las organizaciones ya no nos van a pedir que tengamos presencia, nos van a pedir que seamos efectivos. Nos van a medir por aquello que seamos capaces
de aportar y no por si trabajamos o no trabajamos un determinado tiempo. El empleo de por vida ha muerto, la profesión desaparece y deja paso a la ocupación. Pensar que la carrera promedio de cualquier persona abarcará 2 o 3 ocupaciones y al final una media de una docena de empleos. Es decir, no vamos a poder pasarnos toda la vida haciendo lo mismo. Deberemos evolucionar, deberemos hacer nuevas cosas. ¿Qué cosas? Aquellas que el nuevo mercado laboral nos demande. Claro, algunos de vosotros pensaréis, nos han roto el mundo. Bueno, yo os diría que no nos han roto el mundo. Nos dan un nuevo mundo y debemos aprovechar las oportunidades que ese nuevo mundo nos ofrece. Sí que es cierto que ese nuevo mundo va a requerir de nuevos profesionales, que ese nuevo mundo busca nuevas competencias. ¿Qué nuevas competencias? ¿Qué buscamos hoy los headhunters? Pues mirar, buscamos personas que tengan una formación integral. Cada vez sabemos que es más importante que las personas tengan una visión integral que no que tengan una visión parcial muy potente. Y eso nos importa, porque al final sabemos que aquellas personas que funcionan en las organizaciones son las personas que son capaces de interactuar con lo que pasa en cada momento y con las personas de cada momento. Y eso requiere de una formación, de una visión muy integral. Gente con mentalidad abierta, a la que no le den miedo los cambios, los imprevistos, las nuevas situaciones. Ahora, eso sí, gente altamente especializada en su área técnica, con un conocimiento muy concreto de determinadas necesidades. Gestores versátiles. Buscamos líderes, personas capaces de transmitir ideas, propuestas, personas capaces de aglutinar intereses. Pensar que hablábamos de un mercado de proyectos. Necesitamos líderes que sean capaces de arrastrar a la gente hacia esos proyectos, a la colaboración. Pensar que hablábamos del trabajo en red, no de las organizaciones estructuradas, altamente jerarquizadas. Buscamos gente capaz de aprender, gente que no se asuste por equivocarse. ¿Por qué? Porque sabemos que el conocimiento de hoy quedará obsoleto mañana. Y porque además sabemos que no sabemos qué va a venir mañana. Con lo cual, debemos aprenderlo. Buscamos gente para nuevas ocupaciones. No buscamos gente para los viejos roles. De eso tenemos los archivos llenos. Además, el mundo, como os decía antes, se ha hecho mucho más pequeño. ¿Y eso qué quiere decir para un headhunter? Quiere decir que ahora trabajamos con el mundo local. Y recordar que antes os definía como local al mundo global, porque ya hay un solo mundo. Pensar que hace 15 años, cuando buscábamos un profesional, al final lo buscábamos en un área geográfica determinada. Como mucho, nos íbamos a 500 kilómetros. Hoy en día publicamos una oferta en Barcelona
y al cabo de 2 horas nos contesta alguien desde Nueva York. Al cabo de 5 horas estamos hablando por Skype con alguien que está en Argentina, que también compiten por esa posición en Barcelona. Buscamos, en definitiva, profesionales que tengan unos conocimientos, pero también una experiencia, unas habilidades, unas actitudes y unos valores. El mundo de los valores es un mundo que está saliendo vencedor de esta crisis. Es un mundo en el que cada vez los headhunters nos estamos dando cuenta de que hay un factor clave para el éxito de los profesionales y los proyectos. Con lo cual buscamos profesionales altamente cualificados, globales, integrales en todos los aspectos. Conocimientos. Pues sí, buscamos titulación generalista. Es necesario, evidentemente, pero no es el valor diferencial. Cuando nosotros ponemos en un saco aquellos profesionales con los que vamos a trabajar para cubrir una posición, bien sean ingenieros químicos, bien sean médicos, bien sean aparejadores, pensar que solo hay un elemento que es el mínimo común denominador entre todos ellos, que es precisamente el elemento de la titulación. Cuando buscamos ingenieros químicos, todos los candidatos son ingenieros químicos. No es un elemento que sea discriminatorio. Cuando buscamos aparejadores o ingenieros de edificación, o cuando al final buscamos una posición para el sector, porque hoy en día los títulos se han abierto mucho, pensar que la titulación generalista no es un elemento diferenciador, porque todos los que están dentro de ese segmento la poseen. Con lo cual, cada vez es más importante la formación especializada, porque es ella la que realmente marca la empleabilidad. Requerimos además de formación transversal en gestión. Valoramos la formación en habilidades directivas. ¿Por qué? Porque necesitamos técnicos, pero que pongan esa técnica a funcionar. Es decir, necesitamos gestores. Y eso quiere decir gestionar personas, medios, recursos. Pero en definitiva, gestionar personas. Buscamos también gente que tenga un nivel de idiomas excelente. Hoy en día, en ese mundo multicultural, en ese mundo global, en ese mundo abierto, los idiomas son muy importantes. Nos dan una diferenciación más alta que la titulación generalista. ¿Qué buscamos o qué entendemos por experiencia? Buscamos ya experiencias muy concretas, en términos de proyecto, en términos de funciones, en términos de responsabilidades concretas. Ya no nos interesan aquellas visiones de rol, de yo soy jefe de obra, yo soy ingeniero de proyectos. Nos interesa qué obras has realizado, nos interesa en qué proyectos has trabajado, nos interesa saber en ese proyecto determinado qué competencias, qué responsabilidades tenías. Aquellos currículums que nos llegaban con 20 páginas llenas de proyectos, aquellos currículums que nos llegaban donde al final veías que un profesional cada año cambiaba de obra, ya no nos sirven, porque entendemos que un profesional ya no es aquello donde ha estado, sino aquello que ha hecho donde estaba. No me interesa si estuviste en esa obra, me interesa qué estuviste haciendo en esa obra. Valoramos mucho
la coherencia en la trayectoria profesional. Y eso quiere decir cómo has tomado las decisiones dentro de tu trayectoria, la diversidad de entornos en los que has trabajado. Si has trabajado en edificación o has trabajado también en obra pública. ¿En qué tipología de empresas has trabajado? ¿Con qué culturas organizativas has trabajado? Todo esto está ganando mucho peso. Vamos hacia un mundo, como os decía antes, donde lo individual pesa más que lo colectivo. Ya no me interesa tanto en qué tipología de empresa has estado, sino en qué constructora, en qué ingeniería, con qué proyecto. Hablamos también de habilidades. Cada vez requerimos que las personas tengan, que esos profesionales tengan unas habilidades más altas. El liderazgo es absolutamente necesario, el liderazgo de personas y de proyectos. El trabajo en equipo, la comunicación, la toma de decisiones, la orientación a objetivos, hoy son habilidades que pesan tanto como vuestras capacidades técnicas. Y aquí os he de decir que debéis tener en cuenta que es necesario que los perfiles técnicos tengáis un crecimiento en muchos de estos aspectos. Nos encontramos muchas veces que grandes profesionales técnicos como vosotros hacen demasiado hincapié precisamente en su bagaje técnico, trabajando poco todas estas habilidades, que os puedo decir que no tan solo tenéis, sino que ponéis en funcionamiento cada día. Mi pregunta sería, si las tenéis y las ponéis en funcionamiento cada día, ¿por qué no las ponéis también en valor? ¿Por qué las escondéis detrás de ese bagaje técnico? La apuesta de futuro va por ser capaz de dar valor a todas estas competencias. Las actitudes también son importantes, cada vez más. Hay que ser un buen profesional, pero en un mundo cambiante hay que querer ser un buen profesional, porque hay que seguir evolucionando. Nos interesan los profesionales flexibles, con alta capacidad de adaptación. Nos interesan los profesionales empáticos. ¿Por qué? Porque saben entender a las personas que tienen a su alrededor. Porque al final saben comprenderlos, saben lo que necesitan sus equipos de trabajo. Necesitamos gente proactiva, que busque nuevas soluciones a los nuevos retos, a los nuevos problemas. Gente proactiva, que trabaje con los nuevos paradigmas, no con las viejas soluciones. Gente resiliente, capaz de superar la adversidad. Gente innovadora, creativa, que es capaz de ver más allá que los demás. Buscamos gente con valores. Los valores entraron antes de la crisis en el mundo profesional con muy poca fuerza. Yo os puedo decir que estamos recuperando los valores como eje fundamental de la persona, como aquel eje sobre el que debemos articular todos los conocimientos. El valor de la coherencia, el valor del compromiso con las personas, con las organizaciones, que había desaparecido. Recordar la alta rotación que todos habéis padecido en vuestros equipos de trabajo. Recordar la poca vinculación que había con las organizaciones y los proyectos.
Buscamos gente con altos niveles de responsabilidad, de honorabilidad. Fijaros bien, un concepto que había desaparecido y que está volviendo, que cada vez nos demandan más las empresas, las organizaciones, la propia sociedad nos está empujando hacia aquí. La integridad de esos profesionales. La integridad está volviendo, afortunadamente, a todos los rincones del mundo laboral, del mundo profesional. Es duro escuchar las noticias y ver lo que cada día sale, pero yo os puedo decir que es higiénico. Y os puedo decir que ahora sabemos que, aunque cueste, el mundo del futuro va a ser un mundo donde la integridad va a tener un peso mucho más alto. Al final, ¿qué buscamos? Buscamos talento, ese bien escaso. Talento entendido como capacidad y como actitud. Definimos los profesionales el talento como la capacidad multiplicada por la actitud. Y fijaros, aquí ya hay una primera idea importante. La actitud multiplica el valor de la capacidad. ¿Pero qué es la capacidad? La capacidad son las habilidades, es la especialidad acreditada, es la experiencia demostrada. Y aquí os puedo decir que para mí es un gran acierto que vayamos en la línea precisamente de tener un vehículo que acredite esa especialización, porque eso lo vamos a tener en cuenta todos los que nos movemos en la búsqueda del nuevo capital intelectual para las organizaciones. Analizamos a los candidatos por cómo son, no por cómo dicen ser. Supongo que eso ya os lo esperabais. También analizamos a los candidatos por lo que saben hacer, no por lo que dicen que saben hacer. Y lo que saben hacer nos lo dice una acreditación, nos lo dice una especialización, no un conocimiento genérico, no una titulación generalista. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo hago? Os debéis estar preguntando a alguno de vosotros. Bueno, pues habrá que reinventarse. Eso de reinventarse da cierto miedo. Bueno, yo creo que el concepto incluso de reinventarse, que quiere decir transformarse de forma radical, que quiere decir, al final, hacer algo que no hacía, es un concepto que está dejando paso a nuevos conceptos, porque reinventarse no es fácil. Requiere de una voluntad de rotura que no todo el mundo tiene. Y además presenta muchas dificultades. Yo prefiero hablar de redescubrirse. Prefiero hablar de reenfocarse. Redescubrirse quiere decir buscar aquello que uno ya tiene y ha olvidado. Reenfocarse quiere decir hacerse visible de otra manera. Y son términos que me gustan más para el nuevo mercado laboral y para los nuevos profesionales. ¿Qué hay que hacer? Hay que crear una nueva marca personal para afrontar este nuevo reto que nos supone un mundo cambiante, que nos supone un mercado laboral, en definitiva, en constante evolución. Hay que crear una marca personal porque los genéricos, las profesiones, las titulaciones, los sectores, han perdido su fuerza. ¿Cómo podemos crear esa marca personal? A través de un profundo autoconocimiento, es decir, sabiendo claramente cuáles son nuestros valores, conociendo nuestras aptitudes y actitudes, trabajando
desde el networking, desde nuestra capacidad de aportarlos a la sociedad, de integrarlos en esos equipos, en esos proyectos que constantemente se están formando, buscando esas nuevas oportunidades. Al final, crear un perfil profesional propio, donde revisemos esas capacidades desde el punto de vista competencial, entendidas como valores que yo puedo aportar al nuevo mercado laboral, buscando e identificando áreas de mejora para formarnos, puntos fuertes para explotarlos, trabajando nuestras habilidades, esa capacidad de comunicación, ese liderazgo, trabajando también las aptitudes, ese compromiso, esa capacidad de generar, de innovar, de crear, siendo más visible, teniendo metas y estrategias propias y no esperando que sea el propio sector, la propia demanda, las propias organizaciones, los demás los que marquen el camino. En definitiva, trabajando desde esa visión individual de mi marketing personal. Es importante tener un objetivo profesional claro, que viene delimitado por el qué sé hacer, el qué me pagan, el qué me gusta hacer. Esa reorientación debe ir bajo esos prismas para tener un alto nivel de empleabilidad. ¿Por qué? Porque al final los cambios ya no nacen de los demás. Los cambios nacen de uno mismo. La capacidad de reenfocarse, la capacidad de redefinirse es una responsabilidad propia. Debemos los profesionales abandonar las zonas de confortabilidad, mostrarnos mucho más proactivos, activos, en liderar nuestras propias trayectorias profesionales y hacerlas altamente visibles. La visibilidad hoy está en la red. Los LinkedIn, los Xing, los Twitter. Hoy en día tuiteamos las oportunidades profesionales. Hoy en día buscamos nuestros profesionales no en las organizaciones, sino en LinkedIn. Eso hace que realmente estemos más próximos a un profesional que está en la red y vive en Brasil, que no a un profesional que no está en la red y vive en Barcelona. Hay que vigilar también con la huella digital, cada día más importante. Si lo primero que vemos los profesionales es lo que la red dice de vosotros, vuestra presencia en la red, debéis saber que debéis gestionarla. Debéis saber que es vuestro front office. Debéis saber que nunca llegaréis a comentarnos qué sabéis hacer, qué queréis hacer, en qué sois buenos o qué nos podéis aportar, si no sois capaces de abrir la puerta a que os llamemos. Y eso se llama gestionar vuestra identidad en la red. Al final, hay que tener una actitud positiva. Hay que ir hacia el aprendizaje continuo. Mis conclusiones, rápidamente, porque estamos ya fuera de tiempo. Hay un mundo en constante evolución que tiene un mercado laboral en constante evolución también. El mundo que ustedes esperaban no existe. Existió, pero no volverá. Cuando el mercado vuelva a arrancar, demandará profesionales altamente especializados, que tengan competencias transversales y visión multicultural, grandes habilidades de gestión y alto nivel competencial y versatilidad. Desaparecen los grandes empleos estandarizados
pero saldrán nuevas ocupaciones, nuevas oportunidades. La titulación generalista será una commodity. Habrá que diferenciarse a través de la acreditación de la especialidad. Conviviremos con altos niveles de incertidumbre, pero también con grandes oportunidades. Cambia el que eres por el que haces. Aprende y evoluciona de forma constante. Este camino no tiene fin, pero es el único que nos aproxima a la nueva realidad. Y ten una actitud positiva. La actitud va a ser la fuente, el gran motor para ser competitivo en el futuro. Al final, la competencia es la nueva medida, no el valor del conocimiento estático que se ha quedado obsoleto. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Siento haberme alargado 5 minutos. No, s'ha alargat un quart d'hora, però és igual. No, el que passa és que anàvem malament de temps. Quedo només per començar a centrar una mica el debat que vindrà després. Alguna de les coses que ha dit no és què eres, sino què haces, los sellos de especialista, las nuevas ocupaciones, no los viejos roles, y el reenfocarse. Y otra profesión que me ha encantado, piloto de vuelo no tripulado. Me parece perfecto. Adelante pues, buscamos candidatos. Como yo piloto vuelo tripulado, hay un cuarto de hora, ya no digo que vamos mal de tiempo, hay un cuarto de hora para el café y luego regresamos y comencem ja la segona part. Gràcies. Thank you.